Muy buena, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hoy estoy con vosotros para poder predicar la palabra. Quiero deciros que no he podido predicar todos estos días en el tiempo pasado, porque he estado otra vez mala con la anemia. Entonces me ha dado un bajón, hermano. Me he hecho una analítica y me dieron los resultados que tenía otra vez anemia, y hasta que no me pueda recuperar no puedo salir al campo sola a predicar. Y aquí estoy, hermano, para poder predicar en el día de hoy la palabra que se encuentra en Génesis 3, versículo 11. Dice: sin la maravillosa y hermosa palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira, hermano, aquí Dios llamó al hombre, no a la mujer. Aquí Dios llamó al hombre, porque mire que dice la palabra en el versículo 11. Dice: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero allí, quien Dios puso por cabeza de la mujer fue al hombre. Y allí, por la desobediencia que cometió el hombre, por el pecado que cometió el hombre, rompió el pacto el hombre con Dios, no la mujer. Porque quien tenía Dios por cabeza no era la mujer, sino al hombre. Y por tanto Dios tuvo que formarse cabeza y coger Dios el mandamiento del hombre. Y Dios toma la autoridad del hombre, porque el hombre ya fracasó. El hombre rompió el pacto que tenía con Dios. Y a través del hombre entró la maldición, entró el pecado, entró la muerte, entró la desobediencia, la transgresión a la vida humana y a la casa de Dios. Sí, hermano, porque mira, dice que Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Porque cuando Adán no pecó, estaban revestidos con una capa de gloria. Y a ellos no se le veían su desnudez, porque estaban revestidos con capas de gloria. Y a pecar rompieron, hermano, la unción, la revestimienta que tenían de gloria. Sí, mi querido hermano. Y te voy a seguir leyendo un poquito más. Versículo 21. Y Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Dice: como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Y ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Hermano, los echó del huerto del Edén. Primero, Dios tuvo que coger, hermano, hacer un sacrificio en el huerto del Edén
y revestirlo, hermano, con pieles para tapar la desnudez que tenían del pecado. Sí, mi querido hermano. Y allí se dio el primer sacrificio, aquí en la tierra se dio, el primer sacrificio se dio en Génesis, para vestir a Adán y a Eva que pecaron, que entraron en la desobediencia del pecado, que desobedecieron a Dios y entraron en la ruina. Sí, mi querido hermano, le vino la desgracia a través del pecado. Y a través de eso, Dios tuvo que ofrecer un sacrificio de sangre para revestir y cubrir el pecado que tenía cometido el hombre en el huerto de Edén. Sí, mi querido hermano, sí. Y a través del pecado que cometió Adán, entró la muerte, entró la ruina, la desobediencia por el pecado que cometió Adán dentro de la casa de Dios, en el huerto del Edén. Sí, mi querido hermano, por una desobediencia, hermano, que cometió en Edén, entró el pecado, la muerte, la ruina, la destrucción en la casa de Dios. Sí, mi querido hermano, ¿qué te está diciendo hoy la palabra? La palabra bendita te viene hablando y te viene diciendo que hoy el Señor te viene hablando y te viene diciendo que la desobediencia trae muerte. La desobediencia contra Dios trae ruina, trae destrucción, trae pobreza, trae miseria, trae muerte espiritual en la vida del ser humano. Déjame decirte que hoy la palabra te viene hablando y te viene diciendo que el pecado trae desobediencia, trae muerte, trae transgresión, trae división entre el hombre y Dios, trae, hermano, desunión entre el hombre y Dios. Sí, porque el pecado te divide del Señor, el pecado te resta, el pecado te mata, el pecado te hace, hermano, un esclavo del diablo y de Satanás. Déjame decirte que hoy la palabra de Dios viene diciéndote que tuvo que clavarse en la cruz del Calvario, hermano, un segundo Adán, para que entrara la gracia, la salvación por medio de Jesucristo. Pero ya aquellos que han obedecido, en los que han obedecido entra la gracia, y los que la ponen por práctica y la llevan a práctica. Porque si tú eres ya redimido y limpiado con la sangre de Jesucristo y tú la pones por práctica, se hace en ti, hermano, la salvación. Se produce en ti fruto de salvación. Pero si tú no la pones por práctica y tú no la llevas a cabo y no la llevas a práctica, hermano, tú estás desobedeciendo los mandamientos de Dios, porque tú tienes conocimiento, tú sabes que existe un Dios, tú sabes que hay un Dios verdadero que se clavó para la salvación de las almas. El pecado más grave es la desobediencia hacia Dios, en saber que existe Jesucristo y no le estás obedeciendo. Así que hoy te voy a seguir hablando un poquito más de la obediencia a Dios. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que,
probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierras de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su hijo, a su siervo: esperad aquí con él asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas su mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mira, mi querido hermano, aquí vemos que Abraham obedeció los mandamientos del Señor. Aquí Abraham no se negó ante la petición de Jehová. Aquí vemos que Abraham le cedió su hijo en holocausto a Jehová. Y Abraham no se contradició contra Dios y no le prohibió a Dios su hijo de ofrecérselo en holocausto. Abraham le ofreció a Dios su hijo y le obedeció. Y por la obediencia que tuvo Abraham, Dios bendició a Abraham y a su descendencia. Hermano, aquí la palabra te está diciendo que si tú le obedeces a Jehová de los ejércitos, si tú pones en práctica la obediencia de parte de Dios,
se hace en ti bendición, produce en ti fruto, produce en ti salvación, produce en ti vida eterna, produce en ti, hermanos, manantiales de agua de vida. Sí, mi querido hermano, porque la palabra te está diciendo, y Abraham le obedeció a Dios porque no le rehusó su único hijo Isaac. Abraham no se negó de ofrecerle a su hijo en holocausto. Sí, mi querido hermano, y por Abraham entregarle a su hijo a Dios, Dios lo bendició. Sí, porque Abraham obedeció los mandamientos del Señor y los puso por práctica, por fe, porque le creyó a Dios. Sí, mi querido hermano, y cuando tú le crees a Dios y pones por práctica sus mandamientos, da fruto en ti de salvación, da fruto en ti de bendición, da fruto en ti, hermano, de obediencia, de vida eterna. Sí, mi querido hermano, crea en ti una nueva persona, hermano, purificada, restaurada, reformada. Sí, porque la obediencia trae salvación, la obediencia trae purificación, la obediencia trae renuevo, la obediencia trae crecimiento espiritual a nuestras vidas. Porque Abraham le creyó a Dios, lo puso por práctica y lo llevó a cabo por fe. Y Abraham, hermano, fue el padre de la fe, el heredero de la fe, porque puso por práctica los mandamientos, la obediencia del Señor. Sí, mi querido hermano, y este sacrificio que Abraham hizo en el monte de Moría, hermano, que sacrificó a aquel carnero que estaba atado por los cuernos dentro de aquella zarza, hermano, aquello fue un sacrificio para el pueblo de Israel, un sacrificio, hermano, para los judíos, no para los gentiles. El sacrificio de Abraham no nos llega a nosotros, a los gentiles. No nos hizo salvo el sacrificio del cordero de Abraham. El sacrificio de Abraham no llegó a los gentiles, no llegó a ti, no llegó a mí. Se tuvo, hermano, que clavar el verdadero cordero. Tuvo que bajar del cielo un cordero sin mancha, un cordero inmolado por amor, un cordero vivo, un cordero que no pecó. Sí, y se tuvo que clavar la cruz del Calvario, el Cordero Jesucristo, el Cordero inmolado por amor. Sí, y aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz, lo hizo por amor ¿a quién? A los gentiles, a los pecadores. Lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, lo hizo por amor a la iglesia que hoy está habitando aquí en la tierra. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, y te voy a seguir hablando un poquito más de la bendita y hermosa palabra. Así que, mi querido hermano, el sacrificio de Abraham fue por fe, fue para el pueblo de Israel, para los judíos, no para los gentiles. El sacrificio de Abraham no te llegó a ti, ni me llegó a mí, ni a la iglesia. El sacrificio de Abraham se quedó en Israel, en los judíos, sí, mi querido hermano. Pero gracias que tuvo que bajar un cordero santo, un cordero vivo, un cordero lleno de amor, un cordero lleno de vida, el manantial de agua de vida, la roca viva. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que bajar del tercer cielo, del cielo, aquí a la tierra, para dejarse matar por amor a ti, por amor a mí y por amor a la humanidad. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, y te voy a seguir hablando a través de la bendita y hermosa palabra. Bendito sea ese Cordero Santo, bendito sea ese Cordero que se clavó por amor
hacia nosotros. Dice San Juan 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Esto le dijo Jesucristo a sus discípulos. No, perdón, esto le dijo Jesucristo a los judíos. Dice, mira, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó. Por eso le dijo Dios, por eso le dijo Cristo a los judíos, Abraham, vuestro padre, porque ellos tenían por padre a Abraham, no a Cristo. Esto se lo dijo, hermano, a los de la ley. Esto se lo dijo Cristo a los que llevaban por práctica, hermano, la ley, el Antiguo Testamento. Por eso Cristo le dijo, dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Esto le respondió Cristo a los judíos, a los que practicaban, hermanos, la ley de Moisés, a los que practicaban los mandamientos de Abraham, que Moisés los llevó a práctica. Sí, mi querido hermano, por eso le dijo Jesucristo, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos aún. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Cristo fue formado en la creación de Dios. Cristo existía allí con la arqueología de los ángeles, antes de Abraham. Sí, mi querido hermano. Dice, tomaron piedra entonces para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que aquí la palabra te está diciendo en este texto, que cuando una hermana o un hermano va dentro de una iglesia, va dentro de una congregación, con un mandamiento dado de parte del Espíritu Santo, de parte de Jesucristo, y va predicando, hermano, la verdad, va predicando la verdadera palabra, va testificando los mandamientos del Señor, o va, hermano, poniendo en orden dentro de la iglesia, o va profetizando, o va, hermano, exhortando con la palabra de parte de Dios para echar fuera la suciedad, el pecado y al enemigo, y para poner orden dentro de las almas de la iglesia. Siempre hay, hermano, religiosos, judíos que sirven a la antigua ley, que sirven al hombre, no a Jesucristo, que se levanta en contra de todo lo que se llama Jesús de Nazaret. Como estos judíos se levantaron en contra de Jesús, cogieron piedra para arrojarle piedra a Jesucristo, porque Jesucristo venía trayendo la verdad, venía trayendo una palabra, un testimonio verdadero. Venía diciendo que antes que existiera Abraham ya existía y que Abraham vio a Jesús. Claro que vio a Jesús, hermano, porque cuando estaba Abraham, hermano, en el encinar de Morer, Jesús bajó, hermano, con los ángeles, comió pan con Abraham y Abraham le lavó los pies a ellos. Sí, mi querido hermano, Jesús comió con Abraham pan y le lavó Abraham los pies a Jesús. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que hoy la palabra te viene diciendo que Cristo viene a tu encuentro, que Cristo viene a visitarte y que tú, por tu necedad,
por tu falta de conocimiento, por tu falta de visión, tú deja pasar las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque vives conforme a la carne, porque vives conforme a los deseos de la carne, porque vives bajo el razonamiento de tu carne, porque vives en tu propia opinión, porque pones por práctica tu sabiduría, tu intelecto y tu inteligencia que es humana, porque tú no pones a Dios el primero, porque tú primero practicas tus deseos carnales de tu mente, de tu corazón, que poner por práctica los mandamientos del Señor. Si a ti te satisface antes poner por práctica tus deseos, tus mandamientos, que los de Dios. Y ahí es cuando entra la desobediencia, el pecado en tu vida. Sí, y cuando ya Cristo te advierte y te habla, ya no puede obrar en ti porque tú ya le has cerrado la puerta a través de tu desobediencia y a través de tu ignorancia. Así que déjame decirte que no seas como los religiosos, que Cristo entraba en la sinagoga, que Cristo le predicaba, que Cristo le decía, yo soy Jesucristo, yo soy la salvación. Y ellos lo rechazaban y lo echaban de la sinagoga. ¿Por qué? Porque no estaban convertidos, porque ellos eran religiosos, porque ellos practicaban, hermano, la obra de los hombres. Ellos obedecían los mandamientos de hombre, que eran los mandamientos de su padre Abraham y de Moisés. Y cuando vino Cristo, hermano, ellos no creían que era el Mesías, que era el Salvador. Sí, mi querido hermano. Y así vive hoy muchas almas dentro de la iglesia, aunque sabe que existe Cristo, aunque sabe que realmente que Dios es el Salvador del mundo, que Dios es el Salvador de las almas, pero no lo llevan por práctica, no lo ponen por práctica, no se llenan de fe. Sí, mi querido hermano, ¿por qué? Porque viven bajo los mandamientos del pecado, vive bajo el mandamiento de la ley de la carne, y el mandamiento de la ley de la carne produce muerte, produce pecado, produce desobediencia y ruina en el ser humano. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, te voy a seguir leyendo un poquito más de la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Ezequiel 44, versículo 1. Y me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Mira, hermano, estas son las puertas doradas de la muralla de Jerusalén. Estas son las puertas que da hacia el oriente, que mira al frente del monte de los olivos. Por esta puerta entraba y salía Jesucristo. Por esta puerta también entró y salía el rey David montado en un pollino. Sí, mi querido hermano, déjame decirte que cuando Cristo venga, hermano, y ponga los pies en el monte de los olivos, se abrirá el monte por el medio y entrará por las puertas doradas y irá al templo. Sí, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque allí Dios regirá las naciones con vara de hierro y vara de mando. Sí, mi querido hermano. Déjame decirte que aquí el sultán Sulimán el Magnífico, el árabe, ganó a Jerusalén grandes guerras. Ganó, hermano, todos aquellos territorios y mucha tierra, porque él se hizo, hermano, muy rico y puso un cementerio musulmán
delante de las puertas doradas que está allí puesto. Entonces, ¿cómo Jesús, por la ley de los rabinos, no puede pisar tierra que esté contaminada de muerto? Por eso abrirá el monte. Por eso se abrirá el monte y apartará a un lado y a otro lado la inmundicia. Y entrará, hermano, por las puertas doradas para tomar posesión del templo. Te voy a seguir leyendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén a oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y así a occidente, hacia un lado del valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto hará Jesucristo para poder entrar por las puertas doradas, para llegar, hermano, a sentarse lo que es en la silla del templo de Jehová de los ejércitos. Sí, hermano, porque aquel templo, hermano, el que está allí, la mezquita de Omar, eso será destruido. Dios levantará un nuevo templo allí. Y allí Dios va a regir las naciones de la tierra con vara de hierro y con mando. Porque Dios, hermano, tiene su templo espiritual, lo tiene allí. Porque allí, hermano, ofreció el sacrificio a Abraham. Allí, hermano, en aquel mismo lugar ofreció sacrificio David. Y aquella era la era de Jornán Jebuseo. Y aquel lugar lo compró David, porque Dios se lo cedió primeramente a Abraham, después a David. Lo compró David, se lo compró a Jornán Jebuseo. Después, hermano, levantó Salomón el templo. Se derribó el templo, hermano, lo derribaron los romanos y levantaron esa mezquita que está allí. Pero aquel lugar, aquella tierra, aquel sitio es de Dios. Sí, le pertenece a Jehová de los ejércitos. Y allí es donde Dios va a levantar su